Hermanos, paz de Cristo, amigos que tienen a bien de acompañarnos esta hermosa tarde, un jueves más, como ya es costumbre, ¿verdad? Gracias por acompañarnos a estudiar la palabra de Dios. Los dos últimos jueves estudiamos acerca de la Biblia, los 66 libros, cómo fueron escritos, por quién fueron escritos, etcétera, ¿verdad? Y miramos que la palabra de Dios es sumamente importante o es el libro más importante que nosotros podamos tener a nuestra mano para estudiarlo, meditarlo, memorizarlo y encontrar las palabras de vida en este libro que es la Biblia. Hoy vamos a entrar a un tema, ¿verdad? Que nos concierne a toda la humanidad, que es la salvación. La salvación de nuestra alma, de nuestra vida, que le pertenece a Dios, y el enemigo la quiere robar, el enemigo la quiere destruir, el enemigo quiere llevarnos con él, pero el Señor Jesús nos ofrece la salvación, y es por medio de la palabra de Dios que lo podemos entender, podemos comprender, y verdad, tenemos acceso a conocer cómo podemos conectarnos con nuestro Dios, el Salvador del mundo, Jesucristo nuestro Dios. Bien, vamos a estudiar la palabra, vamos a agarrar un texto base que es 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, y dice de la manera siguiente: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escribe Pablo a Timoteo, ¿verdad? En forma, ¿verdad? Sabiendo lo que Dios quiere para todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Y la palabra de Dios, o Jesús dijo, ¿verdad? En San Juan capítulo 8, 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, el contenido o el mensaje o el regalo que Dios quiso traer a esta humanidad, ¿verdad? Viniendo Él, muriendo en una cruz, etcétera, ¿verdad? Ya sabemos que es por medio de Jesús que nosotros podemos conocer la verdad. Y conociendo al Señor Jesús, la verdad nos va a hacer libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres de la condenación. Vamos a ir mirando, ¿verdad?, algunos textos y algunas partes de la palabra de Dios que nos dan a entender esto. El ser humano, dice la palabra de Dios, que pecó desde un principio. Está destinado a la condenación eterna y solo Cristo puede salvarlo. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos nacimos en pecado, vivimos en pecado. Por eso Cristo quiere reconciliarnos con Él. Por eso Jesucristo quiere que nosotros entendamos la verdad, para que nos haga libres del pecado y de la condenación que conlleva, ¿verdad?, el pecado. El significado de la palabra salvar, sozo, del griego, es liberar, proteger, sanar y preservar. Según algunos diccionarios, es estar fuera de peligro, salvar. Bíblicamente hablando, desde la liberación física o espiritual. El diccionario Webster, en términos teológicos, significa liberar a una persona o alma del pecado y castigo, redimir de la muerte espiritual. El hombre solo puede ser librado de su condenación eterna mediante la reconciliación con Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliación con Dios. Qué bonito es reconciliarse cuando hay una enemistad, ¿verdad?, con una persona que nosotros amamos, queremos, un familiar, un amigo, etcétera, la esposa, el esposo. Pero cuando hay una reconciliación, qué bonito es, ¿verdad? Qué bonito es perdonarse, qué bonito es amarse, juntarse una vez más. Hermanos, así es con Cristo. El pecado nos separa de Dios,
Por eso Jesús hace el llamamiento a reconciliarnos con Dios. Y algo que hay que entender, ¿verdad? Que solo Dios puede salvar nuestras vidas. Solo Dios puede salvar nuestras vidas. Segunda de Reyes 6:27 dice, y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puede salvar yo? ¿Verdad? Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Romanos 5, del 8 al 9 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él, por Jesús, nosotros vamos a ser salvos de la ira, ¿verdad? Que va a venir. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es lo que les decía al principio. El tema de la salvación concierne a toda la humanidad, sin excepción de personas. Cristo está llamando al arrepentimiento, está llamando a la salvación, a la reconciliación con Él. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Escudriñando las Escrituras encontramos cómo podemos ser salvos de la condenación eterna. Estudiando la palabra de Dios, podemos darnos cuenta cómo podemos obtener la salvación. Por eso en San Juan 5:39 Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que nos habla la Escritura acerca de la salvación. El énfasis es la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. El énfasis es caminar en integridad. El que en integridad camina será salvo. Proverbios 28:18. El énfasis es la fe. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Lucas 7:36-50. El énfasis es la palabra. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 11:4. El énfasis es por dónde entrar. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan 10:9. El énfasis es el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro 3:21. El énfasis está en creer, que es la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. El énfasis es la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2, del 5 al 8. El énfasis es misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. El énfasis es confesar que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Ahí tenemos, ¿verdad?, el énfasis importante de cómo obtener la salvación. Son algunas de las cosas que nosotros podemos aprender y saber, que es la palabra, caminar en integridad, tener fe, ¿verdad? El bautismo, entrar, creer, la gracia, la misericordia, confesar.